Cúbreme solo una noche, me dijo. Le dije que sí porque era mi mejor amigo. Esa noche no terminó. Al día siguiente me dejó una deuda, un PDF raro y la sensación de que había abierto algo que no iba a poder cerrar. Yo, Manuel, de 34 años, nunca había imaginado que iba a pagar de mi propio bolsillo por proteger a quien más confiaba. Trabajé la mayoría de mi vida en bares y eventos, soy de los que se prenden de buena gana cuando alguien me pide un favor. Rodrigo y yo éramos amigos desde la universidad, compartimos mudanzas, resacas épicas, proyectos que salieron mal y otros que salieron mejor. Él es carismático, capaz de convencer a cualquiera en 5 minutos, yo soy el que prefiere que las cosas queden en orden. Creíamos completar el uno al otro. Error. Todo empezó con un mensaje corto. Manu, necesito que me cubras el cierre esta semana. Salió un problema familiar, no puedo, ¿me haces ese favor? Era una petición sencilla. El bar donde trabajábamos cerraba tarde y había que liquidar caja, firmar el cierre y subir el reporte a la plataforma de la empresa. Rodrigo tenía un hermano enfermo, decía, y desde hacía días andaba distraído. Tranquilo, te cubro, le respondí. Me pidió que dejara firmada la hoja de cierre con su nombre para no generar papeleo. No te preocupes por eso, añadió. Confianza absoluta. La noche fue normal. Cerré, conté la caja, metí efectivo en la bolsa de la empresa y dejé todo donde siempre. Firmé la hoja de cierre en el escritorio porque Rodrigo me había dicho que él la firmaría desde su casa cuando terminara de arreglar el tema familiar y que así evitábamos complicaciones. Luego la subes y listo, me dijo por mensaje. Y así lo hice. Me fui a casa con la sensación cotidiana de cansancio y la seguridad de haber cumplido. Al día siguiente, Rodrigo no contestó. Pensé que estaría con su familia, nunca me habría imaginado que era el primer indicio de lo que vino. El miércoles por la mañana, el dueño del lugar nos convocó a los dos. Hay una diferencia en la caja de la noche del cierre, dijo sin mirarnos. Mi corazón pegó un salto. Revisaron cámaras, dijeron que habían notado movimientos en la zona del depósito y que faltaba efectivo. La primera mirada fue clara, yo era el que había firmado el cierre. Rodrigo no estaba en la grabación porque, supuestamente, no había pasado por el bar esa noche. Como no estuviste, le pregunté a Rodrigo cuando por fin llegó, con la cara pálida y la excusa de siempre. Te dije que era un problema familiar. Te juro que pasé por la oficina y no hice nada raro. Manuel, tú firmaste, dijo el dueño. La responsabilidad legal de esa caja queda para quien cerró. Es simple. En esa sala se empezaron a mover cosas que nunca había imaginado mover. Me pidieron que respondiera por la diferencia en la caja, que firmara un documento de reconocimiento si quería conservar mi puesto, que dejara pruebas. Rodrigo me miraba con ojos que buscaban consolar, y repitió la misma frase que me había dicho a solas, yo te pedí el favor. Tú me cubriste. No te voy a dejar tirado. Esa fue la primera vez que mentalmente organizo lo que pasó, Rodrigo me pide un favor, yo lo hago, algo desaparece y yo quedo solo con la responsabilidad porque mi nombre estuvo en la hoja. Si alguien fuera maquiavélico, ese sería el plan perfecto. Lo que no sabía en ese momento era que él llevaba tiempo siendo mucho más maquiavélico de lo que cualquiera habría imaginado. Al principio intenté explicar. Yo conté la caja, lo tengo claro. Y la carpeta del cierre estaba en la computadora, yo subí el PDF con el cuadre. ¿Quién dijo que las cámaras lo muestran? No, mira el CCTV, falta el registro de la persona que llega a la zona del depósito. Tenía respuestas para todo y ninguna me sacaba la presión que se acumulaba en el pecho. Mis amigos de la chamba, algunos clientes habituales, hasta mi hermana Silvia, que siempre me apoyó, empezaron a mirar con una mezcla de incredulidad y distancia. Porque cuando la empresa exige algo, la gente evita meterse. ¿Me dijiste la verdad?, me preguntó Silvia esa tarde, en la cocina de nuestra casa. Había puesto la cafetera y nos miraba con la misma mezcla que yo. ¿Qué va a decir la gente de la cuadrilla? ¿Qué van a decir tus jefes? ¿Por qué no te cuidaste más, Manu? No es así. Yo cerré, conté y dejé todo en su lugar.
Rodrigo me pidió que firmara porque él no podía. Punto, le respondí. Intenté que mi voz fuera firme. Ella se quedó en silencio un rato. Tú siempre te fías demasiado, dijo al final. O te fías por cariño o porque te da pena, y si él aprovechó eso. Su frase me dolió porque, en el fondo, empezaba a aparecer la posibilidad más lógica. Empecé a revisar mis propios pasos como quien rebusca en un cajón con miedo. Busqué las cámaras otra vez, revisé la carpeta en la computadora del bar, pedí las versiones digitales. La plataforma tenía el reporte que yo subí con mi nombre, mi firma digital. Nada extraño a simple vista. Fue cuando revisé mi teléfono que encontré algo que me dejó sin aire, un mensaje de Rodrigo desde su cuenta personal con un adjunto llamado cierre, PDF. Lo abrí y era una copia distinta a la que yo había subido, un reporte con movimientos redondeados y una nota al margen que decía, reembolso por transferencia. ¿Transferencia a quién? Al revisar más, vi que había un recibo en formato PDF recortado, con el nombre de una persona que no conocía y una cuenta que no aparecía en nuestros registros. Me pareció un error. Le pregunté a Rodrigo por el mensaje y dijo que era la versión que había enviado para justificar un reembolso que había solicitado a su familia. Sonó confuso, pero su tono era convincente. En ese momento, empecé a tener la sensación de que había algo más que dinero, había manipulación. Y cuando las piezas comenzaron a conversar entre sí, la figura de Rodrigo se fue armando frente a mí como un rompecabezas con piezas robadas. Manu, me dejaste en evidencia, me dijo una mañana Gael, uno de nuestros compañeros, mientras cargábamos cajas. Gael siempre había sido más callado que nosotros, pero cuando tenía algo que decir lo decía cortante. ¿No te das cuenta de que cuando alguien te pide que firmes algo lo pone a prueba? Si todo sale mal, el primero que paga es el que firmó. ¿Me estás diciendo que me tendieron una trampa?, le pregunté. Vamos a revisar las cámaras otra vez, Gael. No voy a dejar que me hagan esto. Él suspiró y se fue a su puesto. Al día siguiente, Gael me devolvió una copia del respaldo de la cámara que él había hecho por si acaso. La imagen mostraba a alguien entrando al depósito con una mochila. Apenas se le veía la cara, pero sí se notaba una postura, una forma de caminar que reconocí de inmediato, la de Rodrigo. Regresé al bar, me puse a ver las horas una y otra vez. En una de las tomas más borrosas, se le veía detenerse frente a la mesa del cierre, deslizar algo bajo, mirar alrededor como si midiera tiempos. Me sentí como si alguien me hubiera golpeado. Lo vi, dije en voz baja. Lo vi con mis propios ojos. Fui a confrontarlo. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué me mandaste ese PDF? ¿Qué fue eso de la transferencia? Rodrigo me miró como si estuviera sorprendido de mi acusación. ¿De qué hablas? Te mandé eso para que lo firmaras, para que la empresa no tuviera problemas. Me pediste que te ayudara, te dije dónde poner iniciales, ¿por qué vuelves a armar líos con cosas que no pasan? Empezó a hablar rápido y con esa habilidad que tiene para convertir todo en otra cosa. En su voz había algo que ya había escuchado antes, una mezcla de culpa teñida de victimismo. No entiendo por qué me atacas, Manu. Te pedí que me ayudaras porque tenía que salir corriendo. Si hay una diferencia, lo vemos con el dueño. Pero no me acuses. Yo, Manuel, lo miré a los ojos por primera vez y vi que allí no había remordimiento, solo cálculo. Entonces dime qué hiciste esa noche, ¿por qué está tu silueta en la grabación? Yo pasé por el bar en la tarde, saludé y me fui. Esa noche estaba con mi hermano, no sé de qué me hablas. Buscó a Gael con la mirada. Esto es una mala interpretación de las cámaras. No me metas en eso. Comenzó el gaslighting clásico. Él planteaba que mis recuerdos estaban equivocados, que yo había entendido mal y que me estaba olvidando de detalles por el cansancio. Lo que él no sabía, y lo que yo fui armando con el tiempo, es que el gaslighting no se sostiene cuando hay pruebas. Solo se sostiene cuando nadie está dispuesto a buscar la evidencia. Poco a poco, la presión externa me ahogaba. El dueño del bar exigía que repusiéramos el dinero. Mis jefes me miraban diferente en las reuniones. Los rumores se extendieron en el pequeño círculo de amigos,
no es raro que Manuel haya cerrado justo aquella noche. Rodrigo tenía problemas, pobrecito. A lo mejor te adelantaste con la confianza, Manu. Mi teléfono dejó de sonar como antes. Los apoyos se volvieron cautela. Incluso Silvia, que me defendió las primeras semanas, empezó a pedirme que pusiéramos las cosas en orden antes de hablar. Me sentí solo. ¿Alguien más hubiera actuado de otra forma? Me quise explicar, mostrar las cámaras, hablar con la contabilidad, pero las cosas ya estaban escalando hacia un terreno legal y laboral que no me pertenecía del todo. La empresa propuso una solución que dolía. Puedes dejar que esto se solucione con un descuento en tu sueldo hasta cubrir la diferencia o puedes firmar un documento aceptando responsabilidad y así cerramos el expediente. Firmar significaba admitir algo que no había hecho, aceptar el descuento significaba que me sacarían dinero de mi salario y me dejarían sin liquidez. Me ofrecieron una opción que era castigo en cualquiera de los caminos. Esto va a arruinarte, me advirtió Gael en la barra una de las noches. Si lo dejas así, todos van a creer que no fuiste cuidadoso. Pero si peleas, perdés tiempo y plata. Rodrigo no se va a quedar quieto porque tiene algo que perder. Está jugando a ver quién se cansa primero. Me cansé de no tener respuestas. Esa misma noche, me fui a lo que ahora sé que fue la única vía que me quedaba, la búsqueda silenciosa de pruebas. Empecé a revisar los backups viejos de nuestros chats, a buscar cualquier cosa que mostrara una inconsistencia en las versiones de los PDF. Fue así como encontré algo que reconfiguró la historia. En una copia antigua del chat que guardé por costumbre, había un mensaje que Rodrigo me mandó hace semanas, no la noche del cierre, sino días antes, donde me decía, Manu, necesito que firmes para que no se vea raro. Ya te explicaré. Confío en vos. Ese mensaje no era lo raro fue que junto a ese mensaje venía un enlace. Un enlace a una carpeta en la nube con varios archivos, recibos, notas de voz, y lo que parecía ser una ruta de transferencias. No me explicaba por qué él me había enviado eso antes, no me explicaba por qué la carpeta seguía abierta en mi propio historial. Abrí las notas de voz con la curiosidad de quien abre una carta que nunca debió llegar. Una de ellas tenía la voz de Rodrigo hablando sobre ajustar números y tirar la culpa para adelante antes de que el dueño se entere. La nota estaba dirigida a alguien que no era yo, hablaba en tercera persona sobre hacerlo quedar como responsable y usar la firma de confianza para cerrar el tema. La voz sonó natural, práctica, y por un segundo pensé que estaba escuchando por error la confesión del plan. No era un error. Guardé todo como si estuviera protegiendo un animal herido, en una carpeta privada, con copias fuera de mi teléfono. Investigando más, noté que algunos de los archivos en la nube tenían versiones editadas, un PDF del cierre con mis iniciales añadidas donde no las recordaba haber puesto, y un recibo recortado con un nombre falso que aparecía como reembolso. Allí estaba la pieza que faltaba. Rodrigo había fabricado un pretexto de reembolso para justificar retiros de caja que él mismo hizo días antes, y la noche que me pidió cubrirlo era la noche en que sacó lo que quedaba. Me había usado para dejar el rastro donde él podría no aparecer en las cámaras y, a la vez, echarme la responsabilidad por firmar. Respiré hondo. Tenía pruebas, pero no sabía si servirían. Si las llevaba al dueño, me diría que ya era tarde. Si las difundía en el grupo de amigos, podía explotar y arruinar relaciones. Sin embargo, lo peor ya había pasado, no podría volver atrás y recuperar el dinero que la empresa había comenzado a descontarme. Mi nombre ya se había manchado. Con las pruebas en mano, confronté a Rodrigo de nuevo, pero esta vez con la calma fría de quien tiene una carta de triunfo. ¿Qué clase de juego es este, Rodri?, le dije en su departamento, con los archivos en mi celular listo para compartir. Estas notas son tuyas. Estos mensajes son tuyos, ¿por qué hiciste todo esto? Se quedó en silencio más tiempo del habitual. Su máscara de sorpresa tardó en caer porque en su interior ya calculaba cómo voltear la mesa. Manu, deja la paranoia, ¿por qué estás sacando cosas de contexto? Eso no demuestra nada. Sí demuestra. Dices, hacerlo quedar como responsable, en una nota de voz y ahora pretendes que es una conversación casual, que te hacía pensar que podía caer tan bajo por ti.
¿Creías que me importaba menos que la confidencialidad de poner tu nombre a una transferencia? Rodrigo negó con la cabeza y trató de convertirlo todo en una discusión sobre confianza. Te pedí el favor y me abandonaste. ¿Qué crees, que me invite a robar? No sabes lo que estoy pasando. Lo que siguió fue una hora larga de gritos, súplicas, acusaciones y amenazas veladas. Después de ese día, Rodrigo empezó a jugar otra carta, la de presentar ataques personales, insinuando que mis ataques eran por celos, por algo con Silvia, por dinero. Intentaba demonizarme para que la gente dudara de mi versión. Fue una espiral emocional que lo tenía todo: traición, manipulación, gaslighting en serie. La presión externa escaló. Amigos que antes nos veían a los dos como la pareja inseparable comenzaron a tomar partido. Rodrigo siempre fue así, dijo alguien en un grupo de WhatsApp. Otra persona respondió: Manuel tampoco es un santo. En la empresa, el dueño ya hablaba de arreglar internamente. Nadie quería un escándalo. La sensación era que, en frente a la evidencia, todo el mundo prefería un cierre rápido que la verdad. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambió el rumbo: no dejaría que me enterraran. Tenía las notas de voz, los PDFs, los registros. Podía ir a la policía, pero sabía que el proceso sería largo y que la empresa preferiría evitar un lío mayor. Así que opté por exponer, pero con cuidado. Primero fui a Silvia. Tengo algo que mostrarte que no vas a querer creer, le dije. Le puse las notas de voz y se quedó quieta, como si estuviera escuchando algo que golpeaba su idea de realidad. Al final, me miró con lágrimas y rabia. Este tipo te manipuló, Manu. No te lo merecías. Ella me dio respaldo para ir más allá, me acompañó a hablar con el dueño del bar. Con Silvia y Gael de mi lado, entré a la oficina del dueño con todo organizado, una carpeta con las notas, los PDFs, las capturas. Esto prueba que hubo una intención previa, que Rodrigo fabricó la narrativa para beneficiarse y usó tu buena voluntad, dije, tratando de sonar lo menos emocional posible para que no pudiera acusarme de exagerar. El dueño me miró, revisó y vaciló. Si esto es cierto, tenemos un problema mayor. Si esto es mentira, tenemos otro problema. Pidió tiempo. Esa misma tarde tomó la decisión que nadie esperaba: suspendió a Rodrigo de sus funciones y convocó a una reunión con los socios del bar. No puedo tener esto en la empresa hasta que no se aclare. Voy a hablar con recursos humanos. Rodrigo reaccionó como si le hubieran dado un puñetazo. Empezó a difundir versiones, a llorar en privado con algunos amigos, a decir que yo era un traidor que me estaba aprovechando de su situación familiar. Lo que hizo a continuación fue arrancar la guerra en el terreno emocional. Empezó a contar la versión que lo hacía víctima. A su favor tenía su facilidad para convencer y el hecho de que muchos no querían involucrarse en una pelea entre dos amigos. El giro llegó 2 semanas después, cuando descubrí algo que recontextualizó todo de una forma que nunca imaginé. Reviso la carpeta de la nube que Rodrigo había compartido conmigo meses atrás, solo por inercia, y encuentro un archivo suelto que no había visto, una hoja con contactos, nombres y una nota que decía liquidación final. Era un documento aparentemente preparado para que alguien cobrara fuera de nómina, y uno de los nombres tenía anotaciones que sugerían devoluciones en efectivo. Entre esos nombres, había uno que conocía: el apellido de la esposa de nuestro jefe de compras. No podía creerlo. Alguien estaba cobrando fuera de registro y había conexiones que apuntaban no solo a Rodrigo sino a actores dentro de la empresa. Eso cambió todo. Ya no era únicamente la pelea entre dos amigos, era una red. El documento sugería que alguien más en la empresa estaba permitiendo y quizá beneficiándose de reembolsos en efectivo. Con esa nueva pieza, hablé con el socio mayor. Le dejé claro que yo no quería destruir la empresa, pero que si eso pasaba y la empresa no hacía nada, yo haría lo que fuera necesario. Si hay irregularidades internas, hay que limpiarlas. Yo puedo perder algo, pero no puedo cargar con algo que no hice. La angustia se convirtió en una olla que empezó a hervir. Recursos Humanos abrió un proceso de auditoría y, mientras tanto, Rodrigo fue suspendido. La gente que antes me miraba diferente comenzó a preguntarme por las pruebas.
Algunos se me acercaron con remordimiento y otros con frialdad. Si tienes más cosas, tráelas, me dijo el socio. Esa frase me dio poder. Con las auditorías vino la verdad a cuentagotas. Encontraron movimientos en efectivo no registrados, recibos recortados, y finalmente testigos que dijeron haber visto a Rodrigo sacar paquetes de dinero. La empresa empezó a recomponer la verdad y, aunque doloroso, eso me devolvió parte de la dignidad que había perdido. Rodrigo, por su parte, se desmoronó cuando vio que la trama se extendía más allá de lo que había calculado. Perdió su puesto en el bar y, peor aún para él, perdió la cara ante la gente que le creía. Pero la venganza no fue tan nit como imaginé. No salió en un video con música dramática ni hubo un escarmiento público en la puerta del bar. Lo que pasó fue más lentamente destructivo. Rodrigo empezó a perder a la gente que le sostenía. Su novia, que jamás había querido mirar la verdad de frente, lo dejó cuando se enteró de que había estado manipulando a amigos y tirando nombres como si fueran fichas. Sus propios padres le pidieron explicaciones. Sus amigos, algunos de los que hasta habían compartido secretos, se fueron apagando. Fue una venganza moral y social, una especie de justicia natural que no reparó mi bolsillo pero sí lo puso a él en un aislamiento que antes no conocía. Sin embargo, lo que más me dolió no fue el dinero, sino lo que dejó en mí, desconfianza, heridas en amistades que pensé inquebrantables, la sensación de que mis actos de buena fe podían convertirse en moneda de cambio. 2 meses después de todo, después de auditorías y horas de testimonio, la empresa resolvió con una sanción interna y, en mi caso, una restitución parcial que vino acompañado de disculpas públicas por el estrés que me habían causado. No fue suficiente económicamente, seguía debiendo reparar cuentas personales que ya habían sufrido. Pero lo peor había sido el desgaste emocional, noches sin dormir, conversaciones con abogados, el temor constante de que alguien rompiera lo que quedaba de mi reputación. La gran lección fue una que no me apetece demasiado, pero que tuve que aprender: la gente a la que creemos conocer puede ser un actor hábil en su propio beneficio, y la confianza, cuando se rompe, mancha tanto al que traiciona como al que es traicionado. Rodrigo perdió muchas cosas, yo perdí tiempo, dinero y la inocencia de creer que una amistad evita la posibilidad de ser usado. Hubo un giro final que me dejó sin aliento y que cortó cualquier posibilidad de reconciliación. A raíz de la auditoría, salieron a la luz más pruebas que vinculaban a Rodrigo con otros pequeños robos y con la creación de identidades alternas para justificar retiros en efectivo. Encontraron transferencias a cuentas a nombre de personas que no existían. Se habló de denuncias cruzadas y, aunque los asuntos legales tardan, el impacto fue inmediato. Su familia lo sacó de la casa donde vivía, su reputación quedó arruinada y su círculo de amigos se redujo a personas que se beneficiaban de su ruina. No sentí alegría por ello, sentí una pena oscura por alguien que había elegido el peor camino. Cuando finalmente me miré en el espejo después de todo, entendí que la venganza que hice no fue perfecta porque no reparó lo que se había roto. No devolvió los meses de ansiedad ni las conversaciones borradas. Pero sí reveló lo que debía revelarse. Lo que sigue es una reconstrucción lenta: recuperar el dinero perdido en parte, recomponer mi círculo, aprender a poner límites y aceptar que, a veces, decir no es un acto de deslealtad a la amistad sino un acto de autoconservación. Actualización: algunos amigos volvieron, otros no. Rodrigo se fue de la ciudad porque no podía soportar la presión. La empresa me ofreció otra posición y consideró mi restitución. No pude evitar sentir que pagué el precio de haber creído que la lealtad no debía cuestionarse. No quiero terminar con una moraleja fácil. Solo digo esto: hay favores que cuestan mucho más que una noche de trabajo. Hay personas que, si les das la llave de la confianza, la usan para abrir puertas que no te pertenecen. Y cuando esa puerta se cierra, lo que queda es aprender a no volver a dejar la llave en manos equivocadas. A veces me pregunto qué habría pasado si aquel día le hubiese dicho que no. ¿Habría encontrado otra forma? ¿Habría roto con Rodrigo de otra manera? No lo sé. Lo único claro es que pagar el precio me enseñó que la lealtad sin límites no es virtud, puede ser vulnerabilidad. La última vez que hablé con Rodrigo fue breve, solo me dijo: lo siento, y colgó. Lo sentí como una palabra necesaria y vacía.
Y esa noche, cuando mi teléfono se quedó en silencio, entendí que la cuenta no se cierra con disculpas. Se cierra con consecuencias, y en mi caso, tuve que asumirlas para seguir adelante.